Durante muchos años, nos mostraron la imagen de un equipo sólido e indestructible al frente de Caso Cerrado. La doctora Polo, con su liderazgo, guiaba el programa, acompañada de dos profesionales que dejaron todo por el éxito del show: Vivian González y Misael González. Sin embargo, lo que nunca nos revelaron fue el quiebre detrás de esta relación, que pasó de ser una colaboración imparable a una historia de traición, silencios incómodos y despedidas abruptas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió detrás de cámaras? ¿Fue solo una decisión profesional o algo mucho más oscuro estuvo en juego? Hoy, te contaremos lo que nadie se atrevió a revelar. Esta no es únicamente una historia televisiva, es un relato sobre poder, ego y relaciones fracturadas. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo tu percepción de todo lo que pensabas saber. Caso Cerrado se consolidó durante más de una década como uno de los programas más emblemáticos de la televisión en español. A lo largo de su emisión, la carismática doctora Ana María Polo lideró el show, combinando drama, conflictos humanos y decisiones legales que lograron cautivar a millones de personas. No obstante, el éxito del programa no solo dependió de la presencia de la doctora Polo, sino también del equipo que la acompañaba, particularmente de dos figuras esenciales: Vivian González, psicóloga clínica, y Misael González, médico especialista. Ambos no eran solo colaboradores del programa, sino figuras fundamentales que aportaban credibilidad y profundidad a los casos que se presentaban. Vivian, con su sensibilidad y empatía, ofrecía análisis psicológicos que permitían entender las emociones y motivaciones de los litigantes. Misael, por su parte, proporcionaba claridad sobre cuestiones de salud y las pruebas científicas que a menudo eran debatidas en el programa. Juntos formaban un equipo dinámico que equilibraba la autoridad de la doctora Polo con un toque humano y profesional. Desde los primeros días en el programa, Vivian y Misael compartieron una relación cercana con Ana María Polo, y fuera de las cámaras, el ambiente de trabajo era cálido y colaborativo. La doctora Polo solía destacar en entrevistas la importancia de su equipo, dejando claro que sin ellos, el programa no habría sido posible. Sin ellos, esto no sería posible, solía decir, refiriéndose tanto a los técnicos como a los especialistas que la acompañaban. Vivian recordaba con cariño los primeros años, cuando las reuniones de producción eran espacios donde las ideas fluían libremente y las opiniones de todos eran tomadas en cuenta. Para ella, ser parte de Caso Cerrado representaba un sueño hecho realidad. Desde pequeña, siempre había sentido una inclinación por comprender las emociones humanas y ayudar a resolver conflictos. Y en el programa no solo tenía la oportunidad de hacerlo, sino que además tenía un impacto global. Lo mismo sucedía con Misael, quien veía el programa como una plataforma para educar sobre temas médicos y científicos de manera accesible para la audiencia. Ambos sentían un profundo orgullo por ser parte de un proyecto tan influyente. Sin embargo, a medida que el éxito del programa aumentaba, las dinámicas internas del equipo empezaron a cambiar. La producción se volvió más demandante y las jornadas de trabajo se alargaron. La doctora Polo, conocida por su perfeccionismo y carácter fuerte, comenzó a mostrarse más distante. Aunque seguía siendo cordial con su equipo cercano, un día, Vivian notó un cambio sutil pero significativo. Durante una reunión de producción, propuso un enfoque psicológico para un caso particularmente delicado. Su análisis era sólido y pertinente, pero la doctora Polo lo desechó de inmediato, sin explicación alguna. Aunque en un principio Vivian no lo tomó de forma personal, comenzó a notar otras señales. Antes, Ana María me pedía opinión sobre casi todo. Ahora parece que ya no necesita lo que tengo que decir, comentó en privado a un colega. Misael también notó la tensión. Aunque mantenía una buena relación con la doctora Polo, sentía que las decisiones se estaban tomando sin tomar en cuenta la opinión de los especialistas. En una conversación informal con Vivian,
Ambos compartieron sus preocupaciones. Tal vez sea solo el estrés del trabajo, sugirió Misael, intentando restarle importancia a la situación, aunque en el fondo ambos sabían que algo estaba cambiando. A pesar de que el programa seguía siendo un éxito rotundo, generando miles de comentarios en redes sociales y discusiones apasionadas entre los espectadores, para Vivian y Misael, el brillo del escenario comenzaba a desvanecerse. Un día, después de una grabación especialmente intensa, Vivian se acercó a la doctora Polo en busca de respuestas. ¿Todo está bien?, Swing preguntó, buscando claridad sobre la relación que había cambiado tanto. He notado que últimamente las cosas han cambiado, le comentó con cautela. La doctora Polo, aunque cortés, ofreció una respuesta evasiva. Todo está bien, Vivian. Solo estamos intentando manejar el programa de la mejor manera posible. A pesar de que sus palabras parecían tranquilizadoras, el tono de Ana María dejó a Vivian con más dudas que certezas. A pesar de esos momentos de incertidumbre, Vivian y Misael optaron por centrarse en su trabajo, siguiendo su compromiso con el programa y la audiencia. Para ellos, el deber con el programa era una prioridad, y cada vez que se presentaban en el set, dejaban de lado sus inquietudes personales para concentrarse en los casos que se les presentaban. Su profesionalismo era inquebrantable, y el público seguía reconociendo su valiosa aportación al show. No obstante, las dinámicas internas tras bambalinas seguían deteriorándose. Las reuniones de producción se volvieron más distantes, y la comunicación entre los especialistas y la doctora Polo se redujo significativamente. Vivian, quien solía ser una de las voces más influyentes, comenzó a sentirse como una espectadora en su propio trabajo. El punto de quiebre llegó cuando se dio cuenta de que ya no era invitada a reuniones clave. Aunque nadie le ofreció una explicación directa, quedó claro que su papel en el programa estaba siendo desvalorizado. Para Misael, esta situación fue una señal alarmante. Pensó para sí mismo, si pueden tratar así a Vivian, ¿qué podemos esperar los demás? Sin embargo, a pesar de estas señales de advertencia, ninguno de los dos especialistas imaginó lo que se les venía. En el fondo, ambos confiaban en que la relación con la doctora Polo, que habían forjado durante años de trabajo conjunto, sería lo suficientemente sólida como para superar cualquier desacuerdo. No sabían que los mejores días de Caso Cerrado estaban llegando a su fin, al menos para ellos. El año 2016 marcó un hito crucial en la historia de Caso Cerrado y especialmente en las vidas de Vivian y Misael. Mientras el programa seguía siendo un éxito cultural, las tensiones que Vivian había percibido en los últimos meses alcanzaron un nivel crítico. Una tarde, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje inesperado de la producción del programa. El contenido era breve y directo. No sería convocada para la siguiente temporada. No hubo explicaciones, ni una llamada previa, solo un mensaje seco que confirmaba lo que temía. Su tiempo en Caso Cerrado había llegado a su fin. La noticia la dejó estupefacta. Había dedicado casi 13 años de su vida profesional y personal al programa, y aunque los últimos meses fueron tensos, jamás imaginó que su salida sería tan repentina y fría. Intentó contener sus emociones, pero las preguntas comenzaron a inundar su mente. ¿Qué había hecho mal? ¿Había tomado alguna decisión que hubiera molestado a Ana María? ¿Por qué nadie le había hablado directamente? Determinada a obtener respuestas, Vivian trató de contactar a la doctora Polo, quien durante años había sido más que una colega. Había sido una amiga cercana. Compartieron risas, consejos y momentos personales fuera del trabajo, y Vivian sentía que al menos merecía una explicación. Pero sus intentos fueron infructuosos. Llamó varias veces, pero Ana María nunca contestó. En su lugar, recibió un mensaje corto. Estoy muy ocupada. Hablamos luego. Ese luego nunca llegó. Para Vivian, el silencio de Ana María fue más doloroso que la misma noticia de su salida. Se sintió traicionada. Y lo que era aún peor, completamente ignorada por alguien a quien había considerado una aliada y amiga. Mientras tanto,
Misael también comenzó a notar un cambio significativo en la dinámica del equipo. Aunque seguía formando parte del programa, la ausencia de Vivian dejó un vacío tanto profesional como emocional. Durante las grabaciones, los temas psicológicos que Vivian solía abordar con tanta claridad ahora se trataban de manera superficial o se pasaban por alto. Misael intentó mantener el mismo nivel de compromiso, pero algo no se sentía bien. La tensión alcanzó su punto crítico cuando, durante una reunión de producción, Misael preguntó directamente a uno de los productores sobre la salida de Vivian. La respuesta fue ambigua. Fue una decisión de la dirección. Comentar más al respecto. Para Misael, esa respuesta no solo era insatisfactoria, sino también indicativa de que había algo más detrás de toda la situación. Decidió enfrentarse a la doctora Polo directamente, buscando una conversación privada en su camerino. Misael expresó su inquietud y solicitó una explicación sobre lo sucedido con Vivian. Ana María, hemos trabajado juntos durante años. Creo que merecemos claridad sobre lo que está ocurriendo, le dijo con franqueza. La doctora Polo, visiblemente incómoda, evitó ofrecer detalles. Las decisiones del programa son complejas. A veces hay que realizar cambios que no todos comprenden, pero siempre se hacen por el bien del show, respondió. Aunque intentó mantener un tono conciliador, su postura fue tajante. No daría más explicaciones. Esa charla dejó a Misael con un sabor amargo. No solo sentía que la salida de Vivian había sido injusta, sino que también empezaba a cuestionar su propio papel en el programa. Si esto le puede pasar a Vivian, ¿qué me garantiza que no me sucederá a mí? Zrenia. A pesar de sus dudas, Misael decidió mantenerse en su puesto y seguir trabajando con la misma dedicación de siempre. Sin embargo, las señales de cambio no dejaron de acumularse. Las reuniones de producción se volvieron más tensas y la comunicación con la doctora Polo se volvió cada vez más distante. Misael ya no sentía la camaradería que antes definía su relación con Ana María. Por su parte, Vivian intentó seguir adelante con su vida profesional fuera de Caso Cerrado. Aceptó nuevos proyectos y se concentró en su consulta privada, pero el vacío dejado por su salida del programa era difícil de llenar. Lo que más la afectaba no era haber perdido su empleo, sino el silencio de Ana María, quien nunca tuvo el coraje de ofrecerle una explicación directa. Mientras tanto, los seguidores del programa comenzaron a notar la ausencia de Vivian en las redes sociales. Muchos preguntaban por qué ya no aparecía en los episodios y qué había ocurrido con ella. La producción guardó silencio, y la doctora Polo nunca abordó públicamente el tema. Con el paso de los meses, la relación entre los tres antiguos colegas se rompió por completo. Lo que en un tiempo fue una sólida alianza profesional y una sincera amistad, ahora se había convertido en un distanciamiento marcado por la incertidumbre y la desconfianza. El silencio de la doctora Polo no solo representó el final de una etapa en Caso Cerrado, sino también el inicio de un conflicto que, años después, saldría a la luz de maneras inesperadas. El ambiente en el set de Caso Cerrado nunca volvió a ser el mismo después de la salida de Vivian González. Su ausencia no solo dejó un vacío profesional, sino que también alteró la dinámica emocional del equipo. Para Misael González, su compañero y amigo, trabajar sin ella fue como perder un brazo en pleno combate. Aunque intentaba mantener la misma dedicación, la tensión detrás de cámaras era palpable. Misael comenzó a sentir que caminaba sobre una cuerda floja. Las decisiones de la producción, que antes se discutían abiertamente, ahora se volvieron unilaterales, y las reuniones que solían ser colaborativas se convirtieron en simples transmisiones de órdenes. A pesar de estos cambios, Misael siguió dando lo mejor de sí, consciente de que su presencia aún era importante para el programa y para la audiencia que confiaba en su experiencia. Sin embargo, el distanciamiento con la doctora Ana María Polo se hacía cada vez más evidente con cada grabación. Las conversaciones entre ambos, que alguna vez fueron cálidas y cercanas,
ahora se reducían a interacciones breves y estrictamente profesionales. Misael sentía que cualquier palabra fuera de lugar podría ponerlo en peligro. El punto de quiebre llegó durante una grabación particularmente difícil. El caso involucraba un tema médico complejo, y Misael se dio cuenta de que el enfoque que la producción había preparado pasaba por alto elementos importantes que podían marcar una diferencia crucial en el resultado del juicio. Decidió alzar la voz y expresar su preocupación durante una reunión. Esto no está bien. Estamos dejando de lado información clave que podría influir en el caso, dijo Misael con firmeza. La sala quedó en silencio. Todos esperaban la respuesta de la doctora Polo, quien, en lugar de debatir, cortó la conversación con un gesto de impaciencia. Ya hemos tomado una decisión. Sigamos adelante, respondió en un tono que no admitía réplica. La frustración de Misael alcanzó su punto culminante ocurrió después de la grabación. Solicitó hablar a solas con la doctora Polo en su camerino y la confrontó con una mezcla de desilusión y enojo. Ana María, esto ya no es lo mismo. No entiendo lo que está pasando. Primero fue Vivian, y ahora siento que nuestras opiniones no se valoran. ¿Qué está sucediendo contigo?, le preguntó. La doctora Polo, visiblemente contrariada, respondió de manera tajante. Misael, tú haces tu trabajo y yo hago el mío. No tengo por qué explicarte cada decisión que tomo. Las cosas cambian y el programa necesita adaptarse, sentenció, dando por concluida la conversación. Esa noche, Misael recibió un mensaje de texto de la producción, informándole que ya no sería necesario para futuras grabaciones. La noticia fue un golpe helado. Después de más de 10 años dedicados al programa, su lealtad y esfuerzo fueron desvanecidos con un mensaje impersonal y frío, lo que le resultó profundamente doloroso. A pesar de ello, Misael optó por no crear un escándalo y decidió concentrarse en su carrera médica, preservando su dignidad intacta. Sin embargo, en privado, no podía evitar reflexionar sobre cómo la relación con la doctora Polo, que alguna vez fue una verdadera amistad, se había desmoronado tan rápidamente. La ruptura fue definitiva. Con la salida de Vivian y Misael, Caso Cerrado continuó. Pero el equipo que había sido como una familia quedó irremediablemente fracturado. Las decisiones tomadas por la doctora Polo, justificadas como necesarias para el éxito del programa, dejaron un legado de interrogantes sin respuesta y vínculos rotos. Al igual que Vivian, Misael se alejó no solo del programa, sino también de la persona que alguna vez consideraron amiga y líder. Con el tiempo, esta fractura se recordaría como un punto clave en la historia de Caso Cerrado, un recordatorio de que el éxito a menudo trae consigo costos personales inesperados. Años después de su salida, tanto Vivian como Misael comenzaron a hablar abiertamente sobre su experiencia en el programa, especialmente sobre las circunstancias que llevaron a su abrupto alejamiento. Lo que inicialmente fue un doloroso silencio se convirtió en una necesidad de compartir su verdad, no solo para aclarar los rumores que los rodeaban, sino también para poner fin a un capítulo lleno de emociones complejas. Vivian fue la primera en romper el silencio, compartiendo en una entrevista íntima el impacto emocional que tuvo su salida del programa y cómo esa experiencia la había marcado. Trabajé durante 13 años en un lugar que consideré mi segunda casa. Nunca imaginé que un día, sin previo aviso, me dirían que ya no era parte del equipo, confesó. Lo que más le dolía no era haber perdido su puesto, sino la forma en que se gestionó su desvinculación. Esperaba, al menos, una conversación honesta de Ana María. Después de tantos años, pensé que nuestra relación merecía más respeto, añadió. Vivian también reveló que trató de entender las razones detrás de su salida, pero nunca recibió una explicación clara. A pesar de que intentó abordar el asunto con madurez, no podía evitar sentir un profundo desconsuelo al recordar los años de amistad y trabajo compartidos con la doctora Polo. No guardo rencor, pero me duele que una relación tan importante en mi vida terminara de esa manera, dijo con visible emoción. Por su parte,
Misael González también decidió compartir su versión de los hechos en una entrevista que atrajo la atención de los medios. Aunque expresó su agradecimiento por los años trabajados en el programa, no ocultó su decepción por la forma en que todo terminó. Siempre he sido una persona directa y creo en la importancia de la comunicación. Cuando Vivian salió del programa, sentí que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que sería el siguiente, comentó Misael. Relató cómo su decisión de cuestionar ciertas dinámicas del programa, incluida la salida de Vivian, había generado tensiones con la doctora Polo. No era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de valores. Yo creía que nuestras voces como especialistas eran esenciales para el programa, pero con el tiempo sentí que nuestras opiniones eran cada vez menos valoradas, explicó. Aunque Misael trató de mantener una postura conciliadora durante la entrevista, no pudo evitar expresar su tristeza al recordar los años de camaradería que compartió con la doctora Polo. Siempre la respeté como persona. Eso es lo que pasó aquí, reflexionó. A pesar de las declaraciones de ambos, la doctora Ana María Polo optó por no abordar públicamente las acusaciones ni los comentarios de sus antiguos colegas. En las pocas entrevistas en las que se tocó el tema, Ana María evitó entrar en detalles, limitándose a afirmar que todas las decisiones que tomó fueron en beneficio del programa. Caso Cerrado siempre fue y será un proyecto colectivo, pero a veces, para avanzar, hay que tomar decisiones difíciles, comentó en una ocasión. Sin embargo, las palabras de Vivian y Misael resonaron entre los seguidores del programa, muchos de los cuales habían notado su ausencia y se preguntaban qué había sucedido. En redes sociales, las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a los especialistas y cuestionaban las acciones de la doctora Polo, mientras que otros defendían a la conductora, argumentando que las decisiones laborales no siempre son fáciles de comprender desde afuera. Para Vivian y Misael, hablar públicamente sobre su experiencia no fue un acto de venganza, sino un paso hacia la sanación personal. Ambos reconocieron que su tiempo en Caso Cerrado fue una etapa significativa de sus carreras, pero también comprendieron que su bienestar emocional y profesional debía estar por encima de cualquier proyecto. Hoy en día, tanto Vivian como Misael han seguido adelante con sus vidas. Vivian se ha enfocado en su consulta privada y en proyectos educativos en el ámbito psicológico, mientras que Misael continúa ejerciendo la medicina y participando en iniciativas para promover la salud en comunidades hispanas. Aunque sus caminos ya no están ligados al de la doctora Polo, ambos coinciden en que el tiempo que pasaron en Caso Cerrado les dejó lecciones valiosas, tanto personales como profesionales. El legado de Caso Cerrado sigue vivo, pero las historias de quienes estuvieron detrás de las cámaras sirven como un recordatorio de que el éxito no siempre está exento de sacrificios. Para Vivian y Misael, la verdad que finalmente compartieron no solo cerró una etapa de sus vidas, sino que también les permitió reivindicar su voz y su dignidad frente a un proceso que, aunque doloroso, los hizo más fuertes. El proceso de sanación para Vivian no fue rápido. Su trabajo como psicóloga la llevó a tener una mejor comprensión de la importancia de la autoaceptación y decidió volcarse en ayudar a otras personas a sanar sus propias heridas. En su consulta privada, compartió el dolor de una situación que también había atravesado ella misma y poco a poco encontró la paz que tanto había anhelado. A través de sus publicaciones en redes sociales y conferencias sobre bienestar emocional, logró reconectar con aquellos que la habían apoyado durante su tiempo en el programa, e incluso consiguió establecer nuevas alianzas profesionales que le permitieron seguir adelante con sus proyectos. Por su parte, Misael también pasó por un proceso de reflexión profunda sobre lo sucedido. La medicina siempre fue su primer amor, y aunque la salida del programa había sido un golpe inesperado, no permitió que esto desmoronara su vocación. Misael comenzó a enfocarse en iniciativas para promover la salud en comunidades hispanas y se convirtió en un defensor activo de la salud mental, un tema que, según él, siempre fue importante, pero que nunca se trató lo suficiente en el programa. Su labor no solo consistió en curar, sino también en educar,
un trabajo que siempre le resultó más satisfactorio que cualquier otra actividad. A medida que pasaron los años, las aguas se fueron calmando. La doctora Polo, por su parte, mantuvo su postura de que las decisiones que había tomado eran necesarias para el bien del programa. Aunque había sido una líder fuerte, los comentarios de Vivian y Misael sobre su falta de comunicación y la manera en que los había dejado ir no la afectaron públicamente. De hecho, en varias entrevistas, reiteró que, a pesar de las difíciles decisiones que tuvo que tomar, siempre lo hizo con la intención de hacer crecer el proyecto. El show no es solo mío, dijo en una ocasión. Es un esfuerzo colectivo, y a veces, como líder, uno tiene que tomar decisiones que no son populares. Sin embargo, la verdad era que el programa nunca volvió a ser el mismo sin ellos. La química que había existido entre los miembros del equipo, la camaradería que los había unido durante tantos años, ya no se encontraba en el aire. A pesar del éxito del programa, algo se había perdido en el proceso, algo que el público, aunque no lo entendiera del todo, percibió. Los años transcurrieron, y con ellos, los recuerdos de aquellos días en Caso Cerrado se fueron suavizando, pero las lecciones de vida permanecieron intactas. Tanto Vivian como Misael nunca dejaron de valorar la oportunidad que les brindó el programa, y aunque el final de su relación con la doctora Polo fue doloroso, lograron encontrar una nueva paz. En privado, ambos miraban atrás sin resentimiento, reconociendo que, a pesar de los errores y las traiciones, el camino que recorrieron juntos también los formó como personas. Al final, el legado de Caso Cerrado seguiría siendo una parte importante de la historia de la televisión. Pero para Vivian y Misael, el mayor legado fue el que construyeron fuera de la pantalla, con sus nuevas metas, sus pasiones renovadas y una comprensión más profunda de ellos mismos y del mundo que los rodea. Las páginas de su historia en el programa quedaron atrás, pero su crecimiento personal nunca se detuvo, y eso fue lo que realmente importó.